Pues bien, nuevamente con ustedes Economía y Mercados en este programa y como lo habíamos ofrecido, invitamos al doctor Víctor Rumaya para que nos acompañe y en un tema muy interesante porque además es algo que él también domina excelentemente bien y hablamos sobre las nuevas fronteras sur de la economía de nuestro país. Es el Plan Oaxaca, las nuevas fronteras del sur del desarrollo económico. Esto es muy interesante porque además el doctor Rumaya pues tiene autoría de un proyecto que se propuso a través del Consejo Empresarial para la Productividad, que es de fronteras fraternales, de lo que también se está dando ahora con el nuevo plan que se firmó en Oaxaca, el que tiene efectos económicos muy fuertes para nuestro país, pero sobre todo para la región sur-sureste de México. En este sentido, pues doctor, bienvenido nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con este tema de lo que es el Plan Oaxaca y cómo nos va a afectar en el beneficio, en lo positivo, el que pongamos a trabajar todas nuestras baterías y todo el talento, toda la capacidad que tenemos como habitantes de esta región del país. Adelante, doctor. A ver, platícanos cómo está esto del Plan Oaxaca. Muy buenas tardes. Pues miren, la tarea de un analista es descubrir las aristas de los temas. O sea, no venir a echar porras, por supuesto. Desde luego. Entonces yo quisiera que lo tomáramos con mucha tranquilidad, pues lo que quiero plantear, porque estos son algunas de las aristas que tiene este plan. En agosto de este año, el presidente de la República convocó en Santa Lucía del Camino, en Oaxaca, a la conformación del plan Oaxaca, le llama él. Es algo muy parecido a lo que ocurrió con el plan Puebla-Panamá en la concepción. Sin embargo, las fronteras que establece este plan Oaxaca se recorren. Este plan Oaxaca establece un proceso de desarrollo en donde establece las fronteras en el Istmo de Tehuantepec. ¿De acuerdo? Argumentan que del Istmo hacia el sur vive el 28% de la población del país y que se trata de la población con menos recursos del país. Esto es cierto en parte, en recursos económicos. Esto es cierto en parte, ¿de acuerdo? Pero no lo es en todo. Porque después del Istmo de Tehuantepec hacia el sur del país, tenemos a varias ciudades con el mayor ritmo de crecimiento del país y de América Latina. Por ejemplo, Cancún. Está en el sur, ¿sí? Mérida, que hoy está un poquito estancada, pero es una de las ciudades con mayor crecimiento y con mayor desarrollo, con mayor estabilidad. Playa del Carmen. Del país. Playa del Carmen, ¿no? Y sin dejar de dejar a los Cármenes de lado, Ciudad del Carmen en el efecto digamos, con la reinversión del petróleo, Ciudad del Carmen y Villahermosa pueden ser dos ciudades con un gran potencial de desarrollo. Exacto. Y lo han sido en el pasado y lo pueden ser. Bien de tal manera que yo no sé si cuando se hablan del sureste, con el gran desarrollo, digamos, con los estados menos desarrollados, solamente se están refiriendo a Oaxaca y a Chiapas, lo cual sería terrible. Sería terrible por varias razones. Y aquí es donde vienen justamente las aristas que yo quiero destacar. Primero, entonces, en esta parte que habría que señalar que tendríamos que hacer una segregación geográfica del sureste. Y si solamente se trata de Oaxaca y de Chiapas, entonces sí estamos bajo la hipótesis de dos de los estados, junto con Guerrero, que está más allá más al norte del Istmo de Tehuantepec. Pero con una pobreza tan... Igual, con una pobreza muy parecida a lo que ocurre en Oaxaca y Chiapas. A Oaxaca y Chiapas. Bueno, si la hipótesis que se perfecciona es de Oaxaca y Chiapas, como los dos estados con menor desarrollo económico, porque lo son, y ahí se quiere poner la frontera, entonces me parece una estrategia equivocada, con todo respeto, por varias razones. Una, quiero señalar que el Istmo de Tehuantepec ha sido observado desde hace 3 o 4 siglos como uno de los lugares que se puede convertir como uno de los de mayor tránsito para la economía mundial. El primer viaje transoceánico que se hacía en América Latina, bajaba en Acapulco, en lo que hoy es el puerto de San Diego, en Acapulco, y atravesaba y salía por el puerto de Veracruz. Naturalmente. La nao de la China, que llegaba, le decían la nao de la China, pero eran embarcaciones que venían desde China, traían seda, especias, alimentos,
llegaban a Filipinas, que en aquel tiempo era parte de la Nueva España, por eso tenían posibilidad de viajar sin mayor problema, llegaban a México, a Acapulco, desde ahí desmontaban y a paso de mula salían en esta ruta que hoy es pues, la que pasa por Puebla, Matamoros, Izúcar de Matamoros, y sale a Veracruz, y por ahí salen todas las mercancías. No es exactamente la misma ruta. Estados Unidos, en el tiempo de Porfirio Díaz, le echó el ojo al Istmo de Tehuantepec. Sí, claro. Tuvimos 2 guerras desarrolladas en esa parte, en esa región específicamente. Una de ellas obligó a que incluso Oaxaca se declarara, algo que hay que señalar como un tema interesante, se declarara independiente del Pacto Federal. ¿Sí? Oaxaca se declaró independiente del Pacto Federal, incluso empezó a hacer convenios con los Estados Unidos de manera directa, algo que a veces que no queremos recordar, pero eso ocurrió. Y ocurrió porque Estados Unidos quería tener un paso franco, justamente por el Istmo de Tehuantepec, de Salina Cruz a el río Nacional, que le llamaban, que es hoy el río Coatzacoalcos, la región de Coatzacoalcos, porque además, si podían drenar una parte de ese río, gran parte del comercio se daría por navegación. Algo muy parecido estaba ocurriendo en Estados Unidos cuando abrieron el canal de Chicago a la bahía de Hudson, en Nueva York, y que hizo una de las zonas más ricas del mundo. El río Mississippi, que cruza casi todo la Unión Americana. El río Mississippi que desemboca más al sur, en las Luisianas, ¿no? Entonces, la navegación, hay que recordar que el comercio internacional, el medio de transporte más barato sigue siendo el medio de transporte por barco. Es decir, si pudiéramos trasladar las mercancías de Europa hacia el oriente y pasaran por barco, pues serían fabuloso. El volumen y tonelaje que un barco puede trasladar es enormemente Por eso se justifica el Canal de Panamá. De acuerdo. Lo que se quería hacer en el Istmo de Tehuantepec era muy parecido. Sí, un canal. Hoy lo que está proponiendo el presidente de la República no es hacer un canal, es hacer un paso seco. Exacto. O sea, llegar con los barcos a Coatzacoalcos, bajar los contenedores, subirlos a un tren, sacarlos por el otro lado y en Oaxaca, en Salina Cruz, mandarlos al oriente. Sin embargo, lo interesante de esto es que no nada más haya un cruce de contenedores con producto, sino que tengan varios espacios en la infraestructura que se quiere desarrollar para que se les den valores agregados, tanto de un lado viniendo del Pacífico como del otro lado entrando por el Golfo, para que se puedan dar mercancías. Ya se hizo un ejercicio incluso con los tractores de China, que se hizo una armadora ahí en la zona casi cercana a Coatzacoalcos, en Acayucan, para darle los valores agregados en la entrada de partes de esos tractorcitos y enviarlos a Europa. Fue un ejercicio que les dio buenos resultados y se siguió dando. Creo que esto es una oportunidad con la que se está trabajando en ese tema. Bueno, yo quisiera retomar lo mismo que en lo que estábamos, este acuerdo que se hizo en el tiempo de Juárez, que se llama McLean-Ocampo. O sea, Juárez, para que tuviera el apoyo de Estados Unidos, o sea, Juárez es el héroe mexicano, no lo niego, pero también tiene partes oscuras. Una de ellas es el acuerdo McLean-Ocampo. En ese tiempo, Melchor Ocampo era su secretario de Relaciones Exteriores y firmó este acuerdo que hoy está vigente todavía, en donde se le da paso franco a los Estados Unidos por la parte del Istmo de Tehuantepec. A mí me sigue pareciendo un tanto riesgoso y no creo en el espejismo de que una vez que se establezca este paso va a desarrollar en automático a los estados del sur. No creo, esa es una arista, o sea, lo peligroso que esto significa de recorrer las fronteras, porque prácticamente sería recorrer la frontera, porque sería una frontera económica, habría que señalarlo, sería una frontera económica, no necesariamente una frontera política, pero sí una frontera económica. Ahora, la otra parte que me parece complicada o que habría que explicar es cuáles son las inversiones que vendrían al sur de esa frontera económica, es decir, hacia Oaxaca y a Chiapas, porque no es suficiente con que se abra el canal. O sea, las empresas mexicanas no van a abrir este canal seco que se llama, es decir, ese tránsito ferroviario. No van a ser las empresas mexicanas. ¿Cuántas empresas locales de entre Oaxaca y chiapanecas van a participar?
¿Cuál va a ser el beneficio que van a tener estos estados? O si no se va a establecer este beneficio, lo que va a provocar es mayor pobreza. Perdón, Así es. pero puede ser que esto, si no Sí. está bien planeado, genere mayor pobreza. Es interesante, es, digamos, cautivadora la idea de vincular la frontera sur con el tren que iría de Suchiate a Ixtepec, Oaxaca, y que se vincularía con el tren transísmico y luego con el tren Maya, y esto haría, digamos, una especie de circuito, un semicircuito. Sí, porque no hay un cierre. No cierra, pero es un entre semicircuito, uno y otro ¿no? lado, sí. Eso suena interesante porque podría generar un esquema de comercio en toda esta parte sur. Pero si solamente hablamos de la construcción de este canal seco en el corredor transísmico, me parece que no solamente no va a generar y a potenciar el desarrollo, sino va a establecer mayores niveles de marginalidad hacia el sur. Así es. Estoy diciendo solamente Oaxaca y Chiapas, porque como decíamos al principio, hay que separar las ciudades y los estados que tienen altos niveles de crecimiento hacia la península de Yucatán, ¿no? Sí, y había un detalle, en el caso, por ejemplo, de Trump, cuando sabe que el ferrocarril de la costa de Chiapas se iba a reactivar de manera más efectiva, se declara que no, pues va a empezar otra vez con el problema de que el ferrocarril va a traer muchos indocumentados. No, vámonos a preocuparnos y ocuparnos de que en el paso transísmico se den las actividades económicas suficientes para que nadie pase para ningún lado. O sea, hay que desarrollar la frontera sur, obviamente, para que en el istmo México-centroamericano se detone esa economía que no se pudo dar con el Plan Puebla-Panamá y que tampoco se dio con el Plan Mesoamericano. Todavía continuaron unos por un lado con la infraestructura y otros por otro lado con la preservación del medio ambiente, pero finalmente esto ya tiene que ver con asuntos de carácter socioeconómico, en donde vamos a poder establecer, obviamente, incluso sistemas educativos ya de manera abierta, ya de manera más actual y no las aulas tradicionales. Bueno, ese es otro tema que muy interesante también vinculado, pero viéndolo del transísmico, todavía yo insistiré en estas preguntas. ¿Quién va a desarrollar? ¿Quiénes son las empresas que van a desarrollar el transísmico? Porque es muy importante por esto. No quiero decir que no requerimos la inversión extranjera, por supuesto que sí, pero nada más que la inversión extranjera llega con su propia soberanía, ¿eh? Hay que señalarlo. Ciertamente. El canal de Panamá, construido hace 2 siglos, estuvo bajo dominio de los Estados Unidos durante 100 años. Argumentando que eran sus mercancías y por lo tanto tenía que tener a las Fuerzas Armadas ahí vigilándolo. Exacto. ¿Sí? Pero luego cuando Bill Clinton libera y les cede nuevamente la soberanía a Panamá, Bill Clinton en su discurso no felicitó a los panameños por la retoma de la soberanía, sino felicitó a los chinos que se instalaron en la zona de Colón y que son los actuales administradores del canal. Claro, veamos. Entonces, por eso insisto, yo no negaría las virtudes aparentes de un proyecto de esta naturaleza, pero hace falta que se explique a detalle cómo se pueden proteger los intereses de la población, cómo se pueden proteger los intereses de las comunidades, cómo se pueden proteger los intereses nacionales, soberanos, cómo esto va a detonar la economía, porque no es en automático. Poner un proyecto como estos y dárselo a una nación extranjera, a empresas extranjeras, darle la soberanía sobre un paso transatlántico, no necesariamente va a desarrollar, sino al contrario, puede establecer. Pues este tema se pone muy interesante, pero como tenemos también espacios, vamos a ir a un corte comercial y les pedimos que no nos dejen. Está muy interesante todo este tema, porque finalmente nos compete y nos interesa que el sur-sureste esté activo en su economía. Podemos lograrlo si tenemos una actitud propositiva. Estamos con ustedes en unos minutos más.
Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. La información cambia a cada momento y aquí te la presento de forma diferente. Soy Efraín Meneses y te invito a que cerremos juntos el día con toda la información. 7:35 de la noche de lunes a viernes por la señal de Diario de Chiapas TV a partir del 11 de noviembre. Bueno, pues nuevamente estamos con ustedes. Es un gusto que el día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Rumaya, quien es un conocedor muy bien, analista de los temas económicos para la región. Y ya escucharon ustedes en sus planteamientos de las aristas que puede presentar un proyecto que no está bien encaminado, bien revisado, pero también de la importancia que tiene la preservación de la soberanía de nuestro país en manos de nosotros. A ver, doctor, está muy interesante este tema. Vamos a seguir adelante. Pues sí, a mí me parece que entonces que es un proyecto, vamos a pensar, o sea, no lo califiquemos ni lo neguemos de entrada. Claro, sin triunfalismos, pero tampoco tan pero tampoco dejados. de aplausos, ¿no? Entonces pensemos, y yo lo que digo en este caso es, sí al proyecto, es más, es muy bueno que se detone la zona, siempre y cuando, primero, en términos políticos, se mantenga la soberanía absoluta sobre el canal seco, que es el corredor transísmico. Muy bien. Primer requisito. Segundo, si económicamente se vinculan los grupos grandes
medianos y pequeños de la región. De acuerdo, ¿Sí? muy bien. Es decir, si se genera un esquema de derrama económica en donde se privilegie la participación de la economía local para que pueda generar una distribución de la riqueza Sí. que puede emanar de un proyecto, que esto puede ser Desde luego. interesante. Sí, si además se acompaña de una legislación que le permita a los estados de esta región estar vinculados a un proyecto de esta naturaleza, Sí, pero preservando sus recursos naturales, sus recursos humanos. eso es definitivo. Eso es muy importante. Definitivo, claro. Y sí, al final, un cuarto punto que hemos estado insistiendo ya en otras ocasiones, sí, si a la frontera sur también se le dan los privilegios que se le están dando a la frontera norte. Es decir, aumentar claro. el salario de los trabajadores, disminuir el IVA. el cobro del IVA, disminuir el cobro ISR, de la renta, muy ¿no? bien. Y establecer, bueno, en el caso de bajar las tarifas de energía eléctrica, ¿no? Vital para ello. Si hacemos un esquema de esta naturaleza, entonces me parece que sí puede ser un factor de desarrollo, no solamente para ahora, porque proyectos de estos no son para un año, son proyectos generacionales. De acuerdo, ¿Sí? de acuerdo. O sea, se pueden sentar las bases para que la próxima generación sea una Sí. zona en donde se desarrolle. Porque hay mucho potencial, o sea, se pueden vincular varios conceptos ahí, varias cosas que sí pueden darle un gran potencial, como lo que estamos viendo en la energía eólica, por ejemplo, Efectivamente. que puede promover un respaldo tren, para no, y un tren eléctrico claro que sí. no dañino al medio ambiente, que sería extraordinario. Totalmente ¿no? de acuerdo. La instalación de empresas sustentables en la región, ¿no? Efectivamente. La explotación racional de los recursos y la incorporación de la mano de obra calificada que tienen estos estados. Exacto, que esa riqueza natural sea compatible con la riqueza económica que pueda generarse en una La riqueza zona. económica y la riqueza intelectual. Desde luego. que sí. Porque las nuevas generaciones de chiapanecos y de oaxaqueños, por eso insisto tanto en separarlo del resto de la península. Sí. Estamos hablando del sureste, el plan Oaxaca, que se refiere a Oaxaca y a Chiapas. Del sureste pobre. El sureste pobre, para ser más precisos. Entonces, hay un gran poder intelectual de muchos talento, jóvenes que se están desarrollando y que no encuentran espacios donde desarrollar su exactamente. talento. Entonces, cierto. Tenemos que incorporarlos. Entonces, tenemos que hacerlo como una prioridad. Y si hacemos estos 4 o 5 puntos que he mencionado, me parece un proyecto muy interesante. Y por otro lado, la educación virtual que cada vez es más fuerte en el mundo. Bueno, nuestro país no nos podemos sustraer de hacerlo, de que tengamos escuelas virtuales desde elementos de primaria hasta la profesional, que finalmente es lo que le va a dar valor. Es lamentable que tengamos un atraso tan alto en la educación y tan pocos que realmente son extraordinarios investigadores, científicos, que ha dado Chiapas y que tienen que dejar el país o el estado porque no encuentran desarrollo interior. Ya hemos hablado del tema de la educación, que a mí particularmente me parece uno de los temas más apasionantes. ¿De acuerdo? Entramos a esta gran disyuntiva. ¿La pobreza genera que tengamos muy poco desarrollo educativo o es al revés? El poco desarrollo educativo también nos lleva a tener altos márgenes de pobreza. Yo pienso en eso. ¿Sí? O sea, una persona con educación difícilmente se deja caer. Pero también es importante señalar que mucha gente, aunque tenga el interés de estudiar, no puede porque las condiciones económicas no se lo permiten. Y nuestro estado es un ejemplo de eso. Sí. Y hay que señalarlo, miren, que no nos duela señalarlo, porque a veces por no decir las cosas, parece ser que todo se normaliza, ¿no? Así es. Como que estamos, digamos, destinados a vivir y a desarrollarnos en la miseria y en la pobreza. No, hay que señalarlo con la mejor de las intenciones. Con actitud de ricos. Para buscar cómo resolver esos problemas y para buscar cómo podemos incorporar esto que estamos diciendo, este talento de jóvenes que están apareciendo, ese talento de chiapanecos. Ahora me remito a Chiapas, a nuestro estado. Sí, claro. ¿No? Para el desarrollo de la economía. Lamento mucho, de verdad, lamento mucho que
cuando se refieren a Chiapas, se refieren como estado pobre. Sí, políticos, empresarios, se refieren como estado pobre, pero además, desafortunadamente, como un estado poco confiable para la inversión. Exacto. Esa es otra cosa. Los riesgos que existen son tan naturales como en cualquier otra parte del mundo. Pero finalmente estamos de acuerdo a la actitud social, que no es lo mismo. Japón tiene muchos riesgos, muchos más que los que pudiéramos tener en Chiapas, por ejemplo, que si es zona sísmica, que si es zona de tifones para el caso de la terminología de los japoneses. Pero finalmente no vamos a ser diferentes. Lo que sí es diferente es que si no tenemos una actitud, y obviamente que no nos tomen como un lugar donde hay que mandar mucho presupuesto porque el Estado es pobre, no, mejor mándenoslo para invertirlo en desarrollo, en infraestructura, y será diferente. Fíjense que hay una paradoja. Estamos acostumbrados o queremos que haya inversión, pero que venga inversión pública. Entonces, que bajen recursos de la federación, que el gobierno del estado invierta. Eso no funciona. Y eso ya no da. No funciona. Ya no da, ya no va a alcanzar. Hay que tenerlo como una realidad. Claro. Pero sí necesitamos del Estado mexicano, o sea, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, que se establezcan nuevos mecanismos para generar la confianza de capitales que pueden venir. Así es. Y que pueden ser concurrentes con el potencial que tenemos en el Estado. Es decir, lo que estamos diciendo, que la única forma que vemos posible para dinamizar con un crecimiento sostenido en el Estado es cambiar las estructuras jurídico-administrativas que posibilitan la inversión y hacer más atractivo y más confiable la inversión en el Estado. Y no nos olvidemos que estamos en la transición entre una sociedad del conocimiento a una sociedad de la inteligencia artificial. ¿Qué nos significa? No quiere decir que esto no va a tratarse con sociedades agrícolas o sociedades industriales, de ninguna manera, no. Pero sí tenemos que buscar la manera de estar en la actualización. Y para eso, con todo respeto, Chiapas ha dado muestras de generar talento, generar profesionistas muy destacados que han trabajado ya en otras partes del mundo y que, bueno, finalmente ellos quisieran que su estado se desarrollara para poder actuar en ello. Pues el problema es que seguimos teniendo sociedades prácticamente de la Edad Media, la forma de producción de actuar, es prácticamente de la Edad Media, lamentablemente. Queremos competir con cultivos, aunque tenemos muy buenas tierras en algunos casos, pero nuestra gente desafortunadamente no tiene tractores, tiene yuntas, carretas claro, en muy malas condiciones, sí, no tienen los avíos para poderlo hacer, ni tampoco tienen los elementos. Y sin embargo, sí es cierto, también tenemos gente muy capaz que desafortunadamente y de manera paradójica la mandamos a otros estados de la República o a otras naciones y allá están dando y rindiendo frutos. De tal manera que estamos subsidiando el desarrollo de otros estados y de otras naciones con nuestro talento, con el talento que se forma aquí. Y con nuestros recursos. Y con los pocos recursos, claro, porque esos jóvenes no tienen dónde desarrollarse aquí en este estado. Entonces, pues, ¿qué hace falta? Integrar. Proyectos como el que hemos mencionado pueden ser un potencial siempre y cuando cumpla con estos requisitos que hemos dicho nosotros, que se pueden convertir en elementos de la potencialidad de la región. Si es así, bienvenido. Pues el Consejo Empresarial para la Productividad justamente busca contribuir a que este desarrollo se logre entre los que participan, sea la iniciativa privada, sean las partes de la federación, las partes del Estado y las partes de los municipios que tengan a bien querer desarrollarse. Yo creo que esta es una oportunidad extraordinaria que debemos de vivir y les agradecemos que nos hayan estado escuchando y que nos hayan estado viendo y que obviamente se sumen a lo que estamos proponiendo y agradecerle al doctor Víctor Rumaya que nos haya acompañado en este programa. Muchísimas gracias y estamos en la próxima. Economía y Mercados. Al diario de Chiapas. Hoy demostramos que como Chiapas no se detiene, nosotros tampoco. Nada nos detendrá para poner la noticia en tus manos.